Sexo y violencia, tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Es momento de poner la lupa a los eventos globales más relevantes, con un análisis detallado, entrevistas exclusivas y una visión profunda de los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos al Mundo en Contexto Radio, con el periodista Carlos Arellano. Muy buenas tardes, 2:06 de la tarde, está en sintonía de la 104.9 FM. Como lo decía el anuncio, está en compañía de este servidor Carlos Arellano Solórzano, como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, con revisión de la información internacional de actualidad y de interés, y también aquella que se hace con el enfoque o el contexto nacional y que tiene repercusiones también fuera de nuestras fronteras. Justamente ese va a ser nuestro primer tema en esta primera parte del programa, porque vamos a estar revisando los datos, los números duros de las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela, el bloqueo aplicado por los Estados Unidos esencialmente y la Unión Europea en contra de la economía de nuestro país, una forma de agresión no convencional que está diseñada para socavar la calidad de vida interna de los venezolanos, también limitar las condiciones para superar dificultades económicas, y esto con el propósito de producir un violento cambio de régimen. Mientras, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Nos puedes seguir en Instagram, en TikTok, también en X, transmisión en streaming vía YouTube. Agradecido aquí con nuestros compañeros de las redes sociales que nos están tomando videos, compartiendo estos materiales, para invitarlos a cada uno de ustedes también desde sus celulares para decirle, bueno, sintoniza la señal de la 104.9 FM de Venezuela News. Ese es el dial en Caracas. También tenemos señal en Táchira con la 101.7 y en Aragua nos puede sintonizar a través del dial la 102.5 FM. Vamos a estar revisando entonces los números del bloqueo en contra de Venezuela. Hay una actualización de la cantidad de medidas coercitivas o mal llamadas sanciones. Esto con motivo de la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de una ley mal llamada Bolívar, y que desde Caracas se responde a esta diciéndole como ley basura. Al mismo tiempo se añaden por parte de Washington de forma unilateral medidas coercitivas, sanciones en contra de una tanda de funcionarios de Venezuela. Para revisar esta información quiero comprobar entonces con los compañeros técnicos si tenemos ya la comunicación con nuestro invitado. Ya la tenemos, se trata de William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo y también periodista, comentarista de este tema, que las circunstancias lo han llevado a especializarse, a estudiar apasionadamente un tema que contradictoriamente nos hace mucho daño, pero sobre el cual hay que tener información y conciencia. Las medidas coercitivas unilaterales que se aplican contra Venezuela y una treintena de países. Venezuela es el quinto país con más sanciones, y William Castillo a continuación nos va a actualizar sobre el número. Muy buenas tardes, William. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo muy entrecortado. Nos escucha entrecortado, vamos a esperar. Y muy lejano, como muy bajo, ¿no? Muy bajo, vamos a pedir toda la introducción que hiciste del programa. Vamos a reiterarla a continuación mientras está tomando observación nuestro compañero de la cabina para ver si se puede corregir desde acá el tema del audio. Quiero verificar contigo si me estás escuchando. Puede ser también yo ando en la calle, entonces puede ser la conexión mía, no sé, la verdad. Vamos a tratar entonces de aprovechar el tiempo y verificar. Pero bueno, sí escuché la última parte, Carlos, y bueno, evidentemente, como tú más o menos lo resumiste ahí, hemos entrado como en una nueva etapa, digamos, en este tema de las sanciones. Fíjate, justo hoy quiero hacer un comentario general primero de que hay un ambiente sancionador en los últimos días de la administración Biden. Se han dictado medidas contra Venezuela, contra Rusia, contra China, contra Irán, y se renovó el decreto de Estados Unidos contra Nicaragua. Es decir, en estos 60 días, en esas locuras que está haciendo el gobierno de Biden, de autorizar uso de armas contra Rusia, hay también como una suerte de, bueno, están tirando la casa por la ventana en materia de sanciones, tirando medidas que a lo mejor tenían restringidas, esperando un triunfo de los demócratas, y creando una situación muy compleja para la nueva administración, ¿no?
Más allá de que sabemos quién es Donald Trump y lo que hizo contra Venezuela, parece un poco absurdo toda esta escalada sancionatoria contra varios países en el cual han incluido a Venezuela. Y bueno, sí, efectivamente, las medidas coercitivas unilaterales, particularmente desde el 28 de julio, se elevaron de 930, hoy estamos en 969. 969. Primero se emitieron un primer listado de 16 altos funcionarios y hubo el decomiso de un avión en República Dominicana, y ahora se emitió una lista de 21 funcionarios donde orgullosamente estoy incluido yo. Hay que felicitarte. Como de políticas antibloqueo. Hay que felicitarte por esa condecoración que te está dando el gobierno de los Estados Unidos. Y eso indica que estás haciendo bien el trabajo de llevar la cuenta, la magnitud del bloqueo y la información. Sí, más allá de la broma, o sea, pude conversar con el presidente sobre el tema y le dije, presidente, yo me bregué esta sanción, la hemos trabajado, pues. Mereces esa condecoración. Pero yo creo que lo que está pasando es, bueno, hay por ejemplo, fiscales del Ministerio Público que están investigando los crímenes del fascismo, después del 28 de julio los sancionaron. Funcionarios de la seguridad, del orden público, que evitaron y que detuvieron a los delincuentes que estaban agrediendo a los ciudadanos, bueno, están sancionados también. Se ha sancionado a la segunda vicepresidenta del Parlamento Nacional, por lo cual se cierra el ciclo y ya la Junta Directiva toda está sancionada. O sea, Jorge Rodríguez, Pedro Infante y ahora América Pérez están sancionados. Y se ha sancionado incluso a una joven venezolana profesional como Daniela Cabello por ser la imagen de Venezuela en el mundo, ¿no? Por estar recuperando la imagen de Venezuela en el mundo, entonces se le sanciona. Vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho, Carlos, es una política infeliz, fracasada, pero que no deja de crear algunos problemas, por supuesto, no deja de generar alguna inquietud, pero en todo caso Venezuela va a seguir su camino, como ha dicho el presidente, y esto es lo que hace reforzar pues la disposición al trabajo de todos estos funcionarios, más allá de que en algún momento pueda tener algún problema derivado de las restricciones y el sobrecumplimiento que se generan de las medidas coercitivas unilaterales. Pero lo que quería insistir es que Venezuela está incluida en esta especie de delirio sancionatorio de los últimos días de la administración de Biden, donde están sancionando barcos iraníes, empresas chinas, empresas y personas de Rusia. Es decir, forma parte pues de esta agresión a que ya nos tenía acostumbrado el imperialismo, sobre todo cuando sus políticas fracasan. En los últimos días la administración de Biden se ha tornado un poco hasta peligrosa y temeraria también con otras decisiones, e incluso metiendo de contrabando el indulto a su hijo Hunter Biden. Así es. O sea, mientras se sancionan a personas que están trabajando para ayudar a sus países, su economía, bueno, a un delincuente, a un pederasta, a un criminal absoluto, bueno, le indultan. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema, que es un tema de la política de Estados Unidos. Sobre lo que atañe a Venezuela, William, la ley, o llamada así por Estados Unidos, Ley Bolívar, calificada por Venezuela como ley basura. ¿De qué va esta ley y cómo pretende impactar a Venezuela? Sí, esta ley no es una ley nueva, no trae nada que ya no esté escrito en las medidas coercitivas, en las órdenes ejecutivas contra Venezuela. Básicamente se refuerza la amenaza contra cualquier empresa privada de los Estados Unidos o relacionado con el sistema financiero o con el sistema empresarial de Estados Unidos que tenga relaciones comerciales con el gobierno de Venezuela. Lo que hace es reafirmar algo que las órdenes ejecutivas ya habían creado, que es esa suerte de cordón sanitario que se trata de hacer sobre la economía venezolana, esas amenazas a las empresas, bueno, para que no trabajen con el gobierno, es decir, por ejemplo, o importación, como hemos dicho, de turbinas eléctricas, por ejemplo, que hacen falta en Venezuela. Bueno, entonces estas empresas no van a poder, y si lo hacen, por supuesto, estarán sujetas a la sanción y a la persecución por parte de Estados Unidos. Hay un aspecto de la ley poco discutido, Carlos, porque este es el único artículo, básicamente es una ley con un solo artículo. O sea, es un solo artículo. No puede comerciar con Venezuela. Pero ahí, entre las cosas que se exceptúan, fíjate esto, Carlos, porque ellos vuelven a repetir en la ley ese viejo dicho de el gobierno legítimo y el gobierno ilegítimo, ¿no? Como ellos siguen diciendo que hay un gobierno legítimo que se supone encabeza la señora Dinora Figuera desde las residencias de ancianos que cuida allá en Madrid, bueno, resulta que le dicen que ese gobierno legítimo estaría exceptuado
Es decir, ese supuesto gobierno legítimo de Venezuela sí podría hacer operaciones en Venezuela. Pero una de las cosas para lo cual la ley no aplicaría, por ejemplo, es si ellos contratan a hacer operaciones de inteligencia o empresas para hacer espionaje en Venezuela. Prácticamente la ley les autoriza, mire, ustedes pueden contratar cualquier empresa y no van a tener problemas si van a hacer operaciones de espionaje o operaciones rarosas de estas en Venezuela. Es decir, hay una legitimación otra vez de esos negociados oscuros de la derecha extremista, una legitimación de la agresión, que bueno, repito, no es nada nuevo para nosotros, no es que no estemos acostumbrados, pero tenemos que denunciarlo, evidentemente, como ha hecho el presidente al calificarla de ley basura. Bien, son las 2:16 de la tarde. A la audiencia que nos sintoniza a esta hora, que se conecta con la señal de Venezuela News Radio, estamos conversando con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, repasando los detalles de los datos que hay que conocer sobre la aplicación de medidas coercitivas en contra de Venezuela y sobre lo que fue este reciente instrumento de agresión contra nuestro país, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, la denominada Ley Bolívar, o calificada por Venezuela como Ley Basura, y que nos remarca que es una ley de un solo artículo y que viene a decir más de lo mismo, que refuerza la amenaza contra Venezuela. En esta parte quería empalmar otro aspecto que se abordó en la actividad del 4º aniversario de la ley antibloqueo y que me parece que es importante. Es sobre la otra dimensión, menos comentada, menos analizada, pero que está presente, que es la del bloqueo simbólico, la del bloqueo cultural, la agresión cultural en contra de Venezuela, y se ha hecho especial énfasis sobre la expresión de una canción que nos agrede a la nacionalidad, pero no se trata del único caso. Sobre este aspecto del bloqueo, la agresión cultural, ¿qué se ha analizado, qué se ha dicho, qué falta por decir, William? Mira, Carlos, es importantísimo este tema. Yo destaco el trabajo que vienen haciendo varios comunicadores, entre otros, bueno, tu propia persona, los comunicadores de Venezolana de Televisión, el trabajo que viene haciendo Miguel Ángel Pérez Pirela también para denunciar este hecho. Yo quisiera pedirte un break de unos minutos porque estoy entrando aquí en un estacionamiento. Yo te aviso ahorita en un minutico cuando me baje aquí porque se nos va a cortar la señal. Seguro, seguro. Mientras tanto, repaso entonces a la audiencia. Son las 2:18 de la tarde. Estamos conversando en directo con William Castillo. Él es viceministro de Políticas Antibloqueo. Estábamos repasando con él los datos de la agresión sistemática, no convencional, de los Estados Unidos en contra de Venezuela, esta en forma de medidas coercitivas unilaterales. Ya van 969 medidas coercitivas, entre ellas se añaden las recientes medidas sancionatorias en contra de una veintena de funcionarios. Entre ellos se ha añadido el mismo viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, pretendiendo de esta forma castigar el trabajo que ha venido haciendo sobre las investigaciones del Observatorio Antibloqueo de Venezuela, para ir revisando, analizando, haciendo un acopio de todos estos mecanismos de agresión en contra de nuestro país, porque es importante hacer un repaso de cómo ha evolucionado esta, analizarla, poner todos los aspectos sobre la mesa y en función de esa información de determinar algunos patrones de agresión en contra de Venezuela, también elaborar estrategias que le permitan al país reaccionar a esta forma no convencional de guerra en contra de Venezuela, la cual está dirigida a socavar sus capacidades económicas y con ello socavar, limitar el ingreso fiscal del país y de esta manera también impedirle al Estado venezolano cumplir sus obligaciones sociales, y al mismo tiempo que genera estas condiciones internas de malestar, generar, ese es el objetivo último, un violento cambio de régimen que instale en el poder a una clase política que le sea funcional, que le sea obediente, que le sea genuflexa a Washington y que responda entonces a sus parámetros geopolíticos. 2:20 de la tarde, vamos a esperar que nuestro compañero de los controles, Jonathan, nos diga cuándo se normalice la comunicación con William Castillo, porque está en este momento también realizando algunas actividades propias de su cargo. Está ingresando a un estacionamiento, se corta la comunicación. Vamos a retomarla para desarrollar lo relativo a la agresión cultural.
que fue lo que quedó en pausa mientras estábamos conversando. Todavía no se ha normalizado la comunicación. Vamos a revisar otra vez unos números. 969 medidas coercitivas en contra de Venezuela. Se añaden las 21 medidas sancionatorias en contra de funcionarios del Estado venezolano, entre ellos William Castillo, está el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y también la presidenta del Instituto Marca País, Daniela Cabellos, entre otros funcionarios policiales y militares. También se añade a la cuenta la denominada Ley Bolívar o Ley Basura, así calificada por nuestro país, una normativa de un solo artículo que viene a reforzar la amenaza contra Venezuela, así lo remarcó William Castillo en esta primera parte de la conversación que hemos sostenido con él. Hay que destacar que en el mundo hay una treintena de países bajo régimen ilegal de sanciones y Venezuela es uno de ellos. Hemos retomado la comunicación con William Castillo, 2:21 de la tarde. Estamos al aire otra vez, William. Vamos a retomar el tema entonces de la agresión cultural, que es una de las expresiones también de esta estrategia de bloqueo en contra de nuestro país. Sí, el tema de la agresión simbólica, que es un tema que trasciende efectivamente las medidas coercitivas, pero que se inserta en lo que la vicepresidenta llama la agresión multiforme, es decir, la guerra híbrida. Porque al mismo tiempo que te bloquean tus recursos, te confiscan tus activos, te sancionan al presidente de la República, a los altos funcionarios para impedir el funcionamiento, te roban el dinero que tienes en los bancos internacionales, te generó, y yo te estoy hablando, Carlos, al menos 2017, 2018, ya tenemos unos cuantos años en esto, de una descalificación de la identidad venezolana. Y eso se hizo usando en primer lugar a los migrantes. Es decir, se les vendió como una plaga. Recordemos la famosa expresión de Julio Borges, somos una enfermedad de América Latina. Una epidemia. Somos una plaga que estamos infectando la región por los ciudadanos venezolanos y eso sirvió para actos violentísimos, asesinatos, agresiones que han sufrido los hombres y las mujeres, y en particular las mujeres que han migrado de Venezuela, como la campaña de xenofobia, descalificación, explotación. Es decir, hubo una agresión porque cuando se ataca un Estado se tiene que diluir la identidad de ese Estado. Y lo que identifica más a un Estado es su cultura, su forma de ser, su manera de ser. Nosotros los venezolanos tenemos una cierta manera, eso fue descalificado por los medios y se ha usado también a la industria cultural para esa tarea. Con este cuento de canciones inocentes de una mujer venezolana, se trata de posicionar un tema, una palabra que es absolutamente denigrante de la condición de venezolano, como es ese término de veneco, veneca. Justamente sobre ese tema, para las mujeres venezolanas. Justamente sobre ese tema, William, hay algunas reacciones, porque justamente parece que el grupo suspendió una gira que tenía en el país, y entonces como que ha aprovechado de decir, bueno, somos perseguidos, hay otra gente que dice, bueno, porque no le gusta una canción al presidente, entonces se suspende una... No escucho bien, no estoy escuchando bien la pregunta. Estamos conversando con William Castillo. Te quería preguntar, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Con dificultad. Yo creo que le pueden subir el volumen un poquito. No, dice que a lo mejor es el lugar donde estás, pero te pregunto entonces rápido, ¿sería exagerada la reacción de sectores venezolanos justamente sobre esta canción? Porque hay gente que subestima diciendo, bueno, ¿por qué el presidente se detiene a criticar eso? Carlos, nosotros vivimos, o sea, a nosotros nos agreden y después cuando respondemos, pero no están exagerando. Es decir, es al revés. Es inaceptable cualquier ofensa y más bien hemos tardado en reaccionar a una campaña que te digo lleva 5, 6, 7 años contra la forma de ser del venezolano, los taxistas venezolanos que son insultados y humillados. Eso no es casual, eso forma parte de un ambiente que se fue creando a través de los medios, las redes sociales, para descalificar la venezolanidad. Y ahora se meten con las mujeres, ¿no? Y usando a unos imbéciles que ni música saben hacer, porque eso no es música lo que ellos hacen. Esos imbéciles que, bueno, como gustan, porque están impuestos en el gusto de la juventud, entonces se usa para otra vez agredir, en este caso directamente a la forma de ser de la mujer venezolana. Entonces, a mí cuando la gente dice, bueno, pero pero usted no, pero no es para tanto, pero que no es para tanto lo que han hecho. Pero es que no es para tanto los femicidios de las mujeres venezolanas, las redes de prostitución, las redes de trata de personas, las agresiones contra los niños en los colegios en el extranjero,
la explotación de los trabajadores venezolanos por su condición de migrante en el extranjero. Es que es poco lo que se ha dicho de Venezuela, que somos basura, que somos una plaga, que somos una enfermedad. Yo digo, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar nosotros este tipo de agresiones a nuestra forma de ser, a nuestra identidad, que Venezuela no practica con ningún país, con ninguna identidad de otra nación? Más bien acogemos a los extranjeros, como siguen llegando, por cierto, de Colombia, de Chile, de México, de Argentina. Aquí llegan y son atendidos de mil maravillas, como somos los venezolanos. Y si echamos más atrás la película, William, si me escucha, pudiésemos también advertir dentro de esa campaña cultural el tratar de denigrar la palabra patria, porque no sé si recuerdas en algún momento que se utilizó como una expresión para decir, bueno, pero tenemos patria. Como que si tener patria debe ser una cosa menor. Así es que, ¿te acuerdas? Cuando había la escasez, era la escasez inducida, provocada por la guerra económica. Ay, no hay papel toalé, pero tenemos patria. Y eso, no hay crema dental, pero tenemos patria. Es decir, lo que se trata es de destruir la idea que nos dejó Chávez en su última locución al país, cuando dijo, hoy tenemos patria. Es decir, hoy tenemos un proyecto de país, hoy tenemos una idea que defender. Eso es la patria, es lo que nos une a todos, más allá de las diferencias ideológicas. Y eso es lo que ha sido, que se trató de destruir. Que, por cierto, uno de los que respondió, ¿verdad?, fue Gino González en una canción que le respondió a esa campaña. Pero lamentablemente no se hizo viral como las otras. Así es, ¿ves? Porque las respuestas de nuestros cantores, de nuestros cultores, no son virales. Son virales las canciones impuestas por la industria cultural, son virales las agresiones, donde se descalifica a la mujer, donde se le tinta de gafa, de estúpida, ¿verdad? Como si eso fuera, y eso ser veneca. Entonces, Terespirel le dice una cosa, se está tratando de crear, que a mí me gusta mucho ese concepto, una idea como que la patria y la venezolanía está fuera de Venezuela. Es decir, está en Miami, está en Madrid o está en Colombia. Es decir, los que están allá sí son venezolanos. Los venecos, que es una descalificación, sí son venezolanos. No son venezolanos los que están aquí. Es decir, es como extranjerizar la identidad venezolana para seguir dividiendo a nuestro pueblo. Por eso yo creo que es muy contundente. Y repito, es hasta tímida la respuesta que hemos dado. Respetuosa la respuesta que hemos dado al rechazar ese tipo de manifestaciones vendidas como supuesta arte, supuesto espectáculo. Por último, William, ya sabemos que ya tienes algunos compromisos y estamos un poquito mordiendo tu tiempo ahí. ¿Cómo advertir la población venezolana? ¿Qué instrumentos, qué debemos tener en cuenta para advertir que estamos siendo objeto de este tipo de campaña? Bueno, yo creo lo que están haciendo ustedes. Hay dos cosas, yo siempre digo, está la denuncia, que es el trabajo que hacen los periodistas, los buenos periodistas, las investigaciones que se han hecho, el trabajo permanente de denuncia, los análisis, las investigaciones que están haciendo grupos como los psicólogos por el socialismo, que han hablado también de este tipo de fenómenos, la manipulación psicológica, el uso de las redes sociales, la manipulación de los jóvenes. Ahí tienes un grupo. Y luego tienes la parte positiva. Yo creo que la gran misión Viva Venezuela es la mejor respuesta también a este tipo de campañas, es reivindicar lo nuestro, es reivindicar lo que nos identifica, lo que nos une. Se acaba de introducir que me pareció maravilloso, por cierto, de parte del Ministerio de la Cultura, por instrucciones del presidente, introducir ante la UNESCO el proyecto para que la arepa sea declarada Patrimonio Cultural Universal. Porque nos las quieren quitar. De la humanidad de Venezuela, aportado por Venezuela. Nos las quieren quitar desde Disney. ¿Ah? Desde Disney no quieren quitar la arepa. Claro, no han querido quitar la arepa, y creo que es colombiana, pero de que se le ocurre. Es como si y los pequeños también. Apropiarnos del sobrebarriga. No, eso es colombiano, hermano. Eso es colombiano. Ahora, la arepa es venezolana. Le pondrán otro nombre, pero la arepa es venezolana. Entonces me parece extraordinario ese rescate también de lo nuestro, esa visibilización de lo nuestro, y yo creo que esta es la tarea, pues, además de denunciar, construir y reforzar todo lo que nos une. Creo que también es un acierto del presidente, y con esto termino, la creación del viceministerio dentro de la Cancillería para la atención de los migrantes, porque ese ministerio no solo tiene la tarea de recuperar, de levantar toda la información, sino dar oportunidades de estudio, oportunidades de desarrollo, de emprendimiento y ratificar la identidad venezolana de los que viven en el extranjero. Es un viceministerio que tiene unas amplias tareas muy importantes para también recuperar, más allá, repito, de la opinión que ellos tengan del gobierno, es una tarea del Estado y es una tarea de la patria.
Bien, 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias, William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. Felicidades por esa condecoración, esa sanción de los Estados Unidos, que es un reconocimiento a tu trabajo y, bueno, éxito en las gestiones que tienes programadas en la jornada de hoy. Gracias. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Son las 2:30 de la tarde. Está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio. También puedes sintonizarnos en Aragua por la 102.5 y en Táchira por la 101.7. Momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a estar revisando con un invitado, un analista internacional, Alberto García Waxson, quien estuvo con nosotros la semana pasada desde España. ¿Qué está sucediendo ahora en Siria? En minutos estamos de vuelta. De la tarde estamos de vuelta con más de la 104.9 FM Venezuela News Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano en el espacio En Contexto Radio. Como lo anunciábamos antes de ir a la pausa musical, en esta parte vamos a revisar con nuestro invitado internacional especial, Alberto García Waxson desde España. Él es periodista, analista internacional, ha sido reportero de guerra, lo tuvimos la semana pasada, repito, hoy con nosotros. En aquella oportunidad analizábamos el alto al fuego en el Líbano y ya nos advertía desde aquel momento que no había que creer mucho en la palabra de Israel, que no es su tradición cumplir con los acuerdos.
efectivamente ha tenido razón. Del 27 al 1 de diciembre realizaron varios ataques Israel en contra de objetivos en el Líbano. Y bueno, ha sido vulnerado esta tregua. Mientras tanto, mientras se declaraba esa tregua, comenzó una ofensiva de grupos irregulares dentro de Siria. Y sobre lo que viene sucediendo en Siria, queremos justamente conversar con nuestro invitado, que tenemos vía videollamada, el cual lo podrán ver y escuchar también aquellos que nos siguen la transmisión vía Zoom y después este material posteado en las redes sociales. Muy buenas noches, Alberto García Waxon, desde España. ¿Cómo estás? Muy buenas noches desde España y muy agradecido de que nuevamente me invitéis a vuestro prestigioso programa. Nosotros halagadísimos y de verdad complacidos de tener y de contar con tu visión respecto ahora con lo que sucede en Siria. ¿Es una guerra de grupos rebeldes? ¿Es una guerra o una operación de grupos terroristas? ¿Cómo calificar lo que justamente viene sucediendo en ese país? Lo cierto es que si escuchamos a los medios de comunicación occidentales y más concretamente a Radio Televisión Española, vamos a escuchar que grupos opositores se levantan contra el tirano dictador Bashar al-Assad. Eso es lo que nos quieren inculcar y lo que pretenden que nosotros aprendamos. Francamente, cuando hablan de opositores, cuando yo oigo hablar de opositores en mi país, pues existen una serie de partidos políticos que de manera parlamentaria pues realizan una oposición que se puede decir una posición política, una posición que se puede estar más o menos en contra de la visión gubernamental de la situación contemporánea. Lo que tenemos en Siria no es una oposición. Lo que tenemos en Siria es la continuación de los intentos de un cambio de régimen, una especie de seguidilla de lo que tuvimos, la revolución de colores que Occidente en esa primavera árabe intentaba imponer en una serie de países concretos que curiosamente pues estaban regidos por líderes nacionalistas que básicamente lo que pretendían era que sus recursos naturales quedaran solamente en manos de sus países y no fueran explotados por las grandes corporaciones. Alberto, ¿te resulta casual, disculpa, Unidos... ¿te resultaría casual de que esta ofensiva de estos grupos terroristas y llamados por la Radio Televisión Española y otros medios occidentales como supuestos rebeldes pero democráticos haya comenzado justo el momento en que se anuncia la tregua muy breve de Israel en el Líbano con Hezbollah? Curiosamente me hicieron esa misma apreciación, que qué coincidencia que a falta de, o sea, a un día o dos, a horas podríamos decir, de que entrara en vigor el cese al fuego entre Israel, el régimen israelí y el Líbano, inmediatamente estuviéramos viendo el renacer de un grupo, oposición como le llaman aquí, que es básicamente Hayat Tahrir al-Sham, la nueva denominación que en 2017 tiene el grupo Jabhat al-Nusra, que es la gran franquicia de Al-Qaeda en Siria. Se lavan la cara cambiando de nombre, pero manteniendo el liderazgo, manteniendo las mismas percepciones y logísticas y la misma brutalidad en su percepción de revolución democrática, donde estamos viendo en las redes sociales, especialmente en X, lo que antes era Twitter, plagado de escenas de decapitaciones públicas, que era muy frecuente hace unos años cuando estos mismos grupos terroristas, en fin, hacían estragos en Siria y en Irak. Y también en parte del Líbano, en el norte del Líbano, porque el interés que tenían con el Líbano era una salida al mar, que no lo tenían en Siria. Entonces, como digo, estos grupos, estas franquicias terroristas que hemos visto, los que somos analistas expertos, los que hemos estado allí durante la guerra también. Yo estando en Beirut tenía que ir mensualmente a Siria y era el hecho de que en este momento la mayoría de los combatientes que están luchando en
en el HTS, en el Tahrir, perdón, en el Hayat Tahrir al-Sham, son uzbecos, tayikos y uiguris chinos. Son mercenarios. Sirios. No son mercenarios sembrados en Siria. Son árabes. Son mercenarios sembrados en el conflicto en Siria, ¿no? Entonces. No, son mercenarios. Es que siempre han sido mercenarios. Es que desde el principio del conflicto en Siria, allí no había una guerra civil. Una guerra civil se entiende cuando, facciones de hermanos contra hermanos, de sirios contra sirios. Tuvimos una guerra civil en España de españoles contra españoles. Ahí no. Ahí lo que estamos viendo es cómo un país que tiene ricos yacimientos petrolíferos y de gas, que tiene grano, que está siendo expoliado por los Estados Unidos, que ocupan exactamente el tercio del territorio sirio, que tienen esos recursos y esas riquezas y que las están saqueando, las están expoliando, las están robando. Ese era uno de los puntos que aparecían en el acuerdo de Astana, que estamos viendo cómo todavía Estados Unidos mantiene este saqueo contra las riquezas, provocando el que en este momento Siria pueda tener apagones de hasta 14, 16 y 18 horas diarias, siendo un país productor de petróleo. En fin, esto, lo que está ocurriendo, beneficia a Israel, que está completamente involucrada en el resurgimiento de estos grupos terroristas. No solamente Israel, también Turquía está involucrada y, cómo no, los Estados Unidos, que siempre han mantenido vivo y a flote diferentes facciones y grupos, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, el Daesh. Y obviamente Estados Unidos, que quiere mantener esa presencia, los ha mantenido, incluso los ha entrenado y los sigue entrenando. Es lo que ciertamente da cuenta de quién está rigiendo en este momento este supuesto despertar democrático de estos grupos, muchos de los cuales ni siquiera hablan el árabe. Fotografías que se hacen en redes sociales en los que aparecen asiáticos, pero asiáticos del lejano oriente, como digo, uiguris, que son musulmanes chinos o tayikos o uzbecos. Esos son la gran mayoría de los que realmente están rigiendo esta revolución de colores que nuevamente Occidente y que Israel vuelve otra vez a apoyar, porque ya lo dijeron en 2015 el ministro de Defensa israelí, Ayalon, que ellos preferían tener al Estado Islámico rigiendo a Siria que no a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad obviamente es un líder antisionista que no reconoce al Estado de Israel, como tampoco lo reconoce el Líbano, como tampoco lo reconoce Irán. Son muchos los países hoy en día que no reconocen a esta entidad que, basada supuestamente en preceptos religiosos, ha hecho una utilidad de su religión para convertirlo en algo ideológico, que incluso en las Naciones Unidas en 1975 declaró el sionismo como una ideología violenta, racista y supremacista. Esto es lo que está pasando hoy en día en Siria. No tiene nada que ver con los sirios, no tiene absolutamente nada que ver con intentos democratizadores y libertarios. Básicamente lo que tiene que ver es el resurgimiento de grupos terroristas que son mercenarios apoyados por los Estados Unidos, Israel y Turquía. Turquía aquí está violando los acuerdos de Astana que rubricó en los últimos años con Rusia y con Irán. Eran los tres garantes de este acuerdo y que básicamente lo que trataba era de que se respetara la soberanía y la integridad de la República Árabe Siria, de que se respetaran los yacimientos y los recursos naturales sirios y no fueran, como lo están siendo desde hace unos años, esquilmados por parte de los Estados Unidos, y que definitivamente no existieran grupos que intentaran fragmentar la nación siria en diferentes grupos, como algunos kurdos con la ayuda de Estados Unidos han pretendido en el norte de Siria. Estamos conversando con Alberto García Watson, periodista y analista internacional. Está en sintonía de la 104.9 FM, ya dándonos luces sobre las características del conflicto en Siria.
donde puedo resumir que prácticamente entonces sería una estafa narrativa lo que nos cuenta de que se trata de una guerra civil con sirios armados, sino de agentes externos, mercenarios, sembrados en el territorio sirio para generar esta desestabilización y derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Ya nos ha dicho Alberto la intención, el interés de Estados Unidos y de Israel de derrocar a Bashar al-Assad, que les interesa derrocar a Bashar al-Assad porque es un referente, un dirigente que no reconoce la entidad sionista, condena las agresiones y la beligerancia de la entidad sionista en la zona, pero al mismo tiempo también vemos que están involucrados en mantener o proteger la soberanía de Siria y de Bashar al-Assad, su gobierno en Damasco, a Rusia e Irán. ¿Por qué no les conviene a Rusia e Irán que Siria caiga? ¿Por qué intervienen del lado de Damasco? Hemos visto que muchos grupos de la resistencia en la región han tenido desde épocas pretéritas, y ya me traslado a décadas atrás, cuando existía la Unión Soviética, que apoyó a diferentes facciones de grupos de la resistencia, tanto palestina como libanesa, e incluso a Siria. Lo de Siria no viene de ahora. Yo recuerdo estar en Damasco, esto fue septiembre de 2015, precisamente, en un hotel donde fui invitado para participar en una conferencia internacional, y me encontré con que, aparte de la gran cantidad de intervinientes y comparecientes en la conferencia, en ese mismo hotel, el Dame Rosa, el famoso hotel internacional, pues alojaban una cantidad importante de personas de nacionalidad rusa, y muchos de ellos con uniforme. Y era precisamente los primeros militares y oficiales rusos que llegaron a territorio sirio, que fueron invitados por las autoridades sirias y que rubricaron un acuerdo de defensa de Siria en contra de estos grupos armados tafiríes pertenecientes a ideologías yihadistas, ¿no? Y básicamente lo que vengo a decir es que la Unión Soviética en su momento ya mantuvo una importante presencia, y el hecho de que hayan dos bases navales rusas que llevan muchos años en territorio sirio, que son de las pocas bases que Rusia tiene fuera de su territorio, a diferencia de los Estados Unidos, que tienen cerca de 900 bases militares alrededor del mundo, con cientos de miles de soldados norteamericanos intentando mantener el orden y la libertad, como ellos dicen. Y básicamente lo que han hecho ha sido, en los últimos años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, participar en la invasión y en el derrocamiento de diferentes líderes progresistas, revolucionarios alrededor del mundo. Más de 80, como digo, entre invasiones y procesos de desestabilización contra países que encontraban una solución a sus problemas a través de la revolución progresista o del socialismo en sí. Entonces, ¿por qué Rusia tiene ese interés? Porque Rusia no quiere tener cerca de sus fronteras un Estado yihadista que cuente con el beneplácito, obviamente, de Israel y de los Estados Unidos. Cuando vimos hace tan solo 3 años, 4 años en realidad, 3 años, cuando salieron las fuerzas norteamericanas de Afganistán, dejaron miles y miles de millones de dólares en material altamente avanzado. Después de 20 años de presencia norteamericana en Afganistán, que fue supuestamente allí para acabar con el movimiento talibán, de pronto salen 20 años después, dejan medio destruido el país, pero a un Estado talibán incluso más reforzado, con uno de los ejércitos mejor armados en este momento, gracias a lo que Estados Unidos dejó detrás. Esto es básicamente lo que deja Estados Unidos cuando entra en un país o cuando sale de él. Absoluta destrucción y absoluta desolación. No es como países como Rusia o como China, que tratan con respeto a los países tanto de África como de Asia como de Latinoamérica,
que llegan como socios preferenciales que vienen a... Yo he estado en África, yo voy a África todos los años y he visto como en el país al que suelo visitar, perdón, China ha construido un tren de alta velocidad que une las ciudades de Mombasa en la costa con la capital Nairobi. Ha construido puertos, ha construido autopistas, universidades. Mientras Estados Unidos se propicia el saqueo de los recursos, como vemos en la República Democrática del Congo, donde tienen esclavizados a decenas de miles de niños sacando cobalto o sacando otros materiales preciosos, Rusia y China se dedican a realizar una actividad realmente de respeto para con los países. Por eso vemos como en este momento incluso Chad ha expulsado a las fuerzas francesas y norteamericanas de su territorio porque prefieren tener a los rusos. Eso ya lo ha hecho Mali, eso lo ha hecho ya Burkina Faso, francamente. Y cuando vemos que Siria tiene el apoyo de Rusia, no es porque quieran tener una presencia militar en territorio sirio o quieran manipular o quieran influenciar la política en Siria, sino que quieren mantener realmente a un líder que hace todo por su país, todo lo que puede, porque no es fácil tener a grupos terroristas como son el Estado Islámico o las diferentes franquicias de Al-Qaeda, provocando una guerra que ha desplazado a más de 10 millones de personas, que ha asesinado a más de 400.000 personas, que ha destruido el país. Estamos viendo ahora, por ejemplo, Alepo, que el miércoles pasado fue tomado en gran parte por estas milicias terroristas. Alepo, tras la victoria en 2000, se puede decir casi en 2016, cuando fueron expulsados los terroristas de Alepo, la gran mezquita Omeya, que es un referente de la arquitectura musulmana del siglo, es antiquísima, fue totalmente destruido por estos milicianos que se hacen llamar musulmanes. La ciudadela, el citadel, que le llaman, que tiene más de 1000 años de construcción y fue también severamente deteriorado, o el gran mercado de Alepo, la segunda ciudad más importante, pero también la que tiene mayor población, y es la ciudad habitada del mundo más longeva, con más de 7000 años. Y entraron estos cafres, estos bestias, y casi destruyeron por completo la ciudad. Esa ciudad ha sido reconstruida por completo, ha quedado idéntica a antes de que hubieran entrado en 2012, 2013 los milicianos terroristas, y nuevamente han entrado para hacer daño, para poder, para poder hacer una destrucción de la cultura que tiene la ciudad de Alepo, pero afortunadamente ahora en este momento solamente en las afueras de Alepo, aunque se está concentrando más en Idlib y sobre todo en Hama, en este momento más al sur, los grandes combates, donde en el día de hoy, tengo entendido, el mayor convoy militar en muchos años ha sido enviado por parte del ejército árabe sirio a esa localidad, que es la cuarta localidad, la cuarta ciudad más importante de Siria, y en las últimas horas han logrado eliminar a más de 400 milicianos takfiríes. Por lo tanto, para mucha gente, especialmente para Israel, que estaba viendo que la gran posibilidad y oportunidad de dejar el Líbano de momento y hacer un cambio de régimen, entre comillas, lo de régimen en Siria, pues da a las fotografías y a las filmaciones que hemos visto en los primeros días de esta ofensiva terrorista yihadista, que ha sido milicianos de estos grupos terroristas agradeciendo a Israel el atacar a Hezbollah, que es quien mantiene a raya a estos grupos terroristas. Hemos visto una ofensiva por parte de Israel, que supuestamente había alcanzado un acuerdo de cese al fuego con Hezbollah, porque le dicen que siempre es con Hezbollah, como cuando luchan en Gaza, no luchan contra Gaza ni contra los palestinos, sino solamente contra Hamas. Y lo que estamos viendo es que luchan contra el pueblo palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza, o contra el pueblo libanés en territorio
libanés, pero diciendo, como dicen, de que han firmado o que han rubricado un acuerdo con Hezbollah, están asesinando a miembros de Hezbollah en Siria. Y si no hubiera sido por Hezbollah en Siria, en este momento estaría en el Estado Islámico conduciendo básicamente el tráfico en la ciudad de Beirut. Eso lo decían hace unos años, especialmente cuando yo estaba allí. Si no hubiera sido por Hezbollah. Pero claro, nos hacen pensar que Hezbollah son grupos terroristas. ¿Por qué? Pues fue creado en 1982 por la ocupación militar israelí del Líbano. ¿Y por qué se crean los diferentes grupos de resistencia? Especialmente en esa zona, en esta región. Porque Israel se está expandiendo y tiene un proyecto de expansión brutal, porque quieren hacer el sueño de Ben Gurión de una gran Israel que abarque desde el río Nilo al río Éufrates y que abarque, como digo, gran parte de Egipto, toda Palestina, todo Líbano, todo Siria y gran parte incluso hasta de Arabia Saudí. Y como no estamos viendo que nadie le pare los pies, aparte de los grupos de la resistencia, porque Naciones Unidas se pone de perfil y con esa ambigüedad propia de Antonio Guterres, que solicita, pide por favor a ver si puede parar el genocidio, pero no toma represalias contra un país miembro de Naciones Unidas que debería ser expulsado de las Naciones Unidas y de todos los organismos pertenecientes a Naciones Unidas por haber violado incluso la soberanía de Naciones Unidas, haber matado a más de 200 trabajadores de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, haber atacado a los cascos azules en misión humanitaria de Naciones Unidas en el Líbano. En fin, hay suficientes razones para haber roto relaciones, haber expulsado a Israel de todos los organismos de Naciones Unidas, porque el mismo Israel dice que Naciones Unidas es una correa de transmisión con Hamas y con el terrorismo. Esta es la brutalidad en el relato que tiene el sionismo, que todo el mundo es malo y ellos son las pobres víctimas cuando están bombardeando a 4 y 5 países al mismo tiempo, asesinando a la población civil, y tenemos un número cercano a los 20.000 niños y niñas asesinados en la Franja de Gaza, y nadie se echa las manos a la cabeza y nadie francamente en Europa no hay un solo país, ni siquiera la Unión Europea como organismo que tiene como socio preferencial el estatus de socio preferencial a Israel, ni siquiera expulsa a Israel de ese estatus preferencial que tiene, cuando una de las cláusulas para hacerse miembro preferencial de la Unión Europea es cumplir con los derechos humanos, cumplir con la integridad territorial y la soberanía de los países y cumplir obviamente con las mínimas leyes del derecho humanitario. Esto es lo que viola constantemente Israel, pero Israel ni es expulsada de Naciones Unidas, ni es expulsada de la Unión Europea. Muchísimos países europeos mantienen todavía lazos comerciales con armamento con Israel, y francamente esto está demostrando que existe un poderío, que existe un efecto bullying por parte de una pequeña entidad, por no llamarle una nación, que aterroriza a todos los vecinos y que está viendo que como no tiene básicamente ningún tipo de respuesta dura, aparte de lo que es la defensa de su territorio y la soberanía por parte de los grupos de la resistencia, no existen organismos internacionales que le paren los pies. Por eso digo, el sueño de Ben Gurión, el sueño realmente del sionismo, que francamente quiere expandir Israel casi hasta la frontera con Turquía y más allá de Arabia Saudí y casi todos los territorios, es francamente enfermo y es producto de una sociedad sociópata como es la israelí, muchos de los cuales, si no la gran mayoría de sus pobladores, tienen doble pasaporte, por eso pueden entrar y salir, no hablan ni siquiera el idioma, no pertenecen. Estamos hablando incluso como el mismo Benjamín Netanyahu, un tipo que es polaco por parte de padre y madre, que se ha desarrollado intelectualmente en los Estados Unidos, un hombre de piel sonrosada, ojos verdes y cabello rubio con más de 1,80 m de altura. No es una persona que proviene de la región de Oriente Medio. No es justamente semita, Alberto.
Alberto. Exactamente, no son semitas. No son semitas. Los semitas reales son los palestinos. Exacto. Son los árabes. Pero en fin. Alberto, disculpa que te tenga ya que interrumpir, de verdad que agradecido, y no quería cortar el desarrollo de tu intervención porque estaba siendo justamente interesante, pero nos llegó primero el tiempo de terminar el espacio. Ya son las 3 de la tarde, hora de Venezuela, creo que 8 de la noche allá en España. Y bueno, agradecidísimo otra vez con tu participación, con tus amables disposición y consideraciones compartidas con la audiencia de En Contexto Radio. Nos toca ya despedirnos, agradeciendo nuevamente a Alberto García Waxson por su deferencia, por acompañarnos en esta oportunidad. Como habrán visto, es una persona conocedora del tema de Oriente Medio, y desde En Contexto Radio nos sentimos halagadísimos de que también comparte espacio con nosotros. Me toca despedir, 3 y 1 de la tarde, nos pasamos un poquito de la frontera de las 3 de la tarde. La invitación es para el próximo miércoles, sintonice la 104.9 FM el próximo miércoles y continúe también con nosotros disfrutando de la programación que les ofrece Venezuela News Radio. Hasta luego.